Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un gusto, es una alegría estar aquí. Nada más los había visto por Facebook Live, ¿verdad? Y ahora ya los tengo la dicha de verles en vivo y a todo color, y se ven más guapos que en televisión, ¿eh? Entonces, es un gusto. Muchas gracias, dicen por ahí, ¿verdad? De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. También teníamos muchas ganas de conocer su congregación. Pues el Señor es el que se encarga de dar testimonio, ¿verdad? Y Dios ha dado muy buen testimonio de esta iglesia, una iglesia que ama a Dios, que lo busca, que lo adora, que lo ama, que están creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso es muy bueno, porque en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pues ustedes saben que es muy fácil que haya desánimo en el corazón de muchas personas, ¿verdad? Pero cuando un pueblo se toma del Señor y a pesar de las situaciones sigue avanzando, esa iglesia tiene mucho futuro, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esta iglesia. Gracias al pastor David, a su esposa Mireya, gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas de este lugar. Estamos muy contentos. Efectivamente estamos pastoreando en la Ciudad de México, la iglesia Casa de Oración, Voz de Dios, en la Ciudad de México desde hace 15 años. El Señor nos permite por su gracia estar pastoreando. Servimos al Señor desde hace muchos años, desde el año 85 que llegamos al conocimiento del Señor, empezamos a servir a Dios, y es un honor y es un privilegio servirle. Me acompaña mi amada esposa también, que el día de mañana tendrá la oportunidad de darles un saludo personalmente. Y bueno, tenemos 5 preciosos hijos, así como nos ven de jovencitos, ¿verdad? Tenemos 5 hijos, el Señor nos ha regalado por su gracia, 21 años, 17, 14, 12 y 8 años. Entonces, bueno, pues creo que la voz de la experiencia sí tenemos, ¿verdad? Para poder hablar de la familia. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra. Me llama mucho la atención, me ilusiona mucho hablar de la familia siempre, en este ciclo de conferencias que lo han titulado El orden de Dios para la familia. Como decía el pastor, y familias fuertes, iglesias fuertes, sociedades fuertes. Y como yo decía al principio, en medio de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, Pablo dice que son los tiempos feroces, los últimos tiempos donde el enemigo quiere, dice la Escritura que él vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere el enemigo con nuestros hijos, destruirlos, ¿sí? Matarlos, devorarlos. Él anda como león rugiente. Hemos tenido experiencias tremendas con nuestros hijos también, en el sentido de cómo el enemigo los asedia, los persigue, sobre todo a las niñas, ¿verdad? Y pues nos tienen orando día y noche, buscando al Señor, pidiendo la dirección a Dios sobre cómo guiarlos, qué decisiones tomar. La maldad cada vez se multiplica más, las cosas se ponen cada vez peores. Y a veces, aunque tenemos el conocimiento de Dios, vemos el ataque tan de cerca que nuestro corazón a veces tiende a preguntarle a Dios, ¿verdad? Señor, ¿y ahora hacia dónde me muevo? ¿Ahora cómo me diriges? ¿Qué quieres que ahora haga? ¿Cómo pastoreo a mis hijos? ¿Cómo los atiendo? ¿Cómo los guío? ¿Cómo los enseño? ¿Qué les digo, Señor? Y bueno, el Señor afortunadamente nos ha dado, y digo nos, refiriéndome a todos, herramientas muy útiles para poder auxiliar a nuestros hijos en estos tiempos difíciles. Hoy en día tenemos a la mano muchas herramientas bíblicas, ¿verdad? Devocionales, enseñanzas, audios, la Biblia no solo hablada sino dramatizada. Hay tanto material que Dios ha puesto en nuestras manos que podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, yo quiero hablar en esta noche sobre la comunión en el hogar que honra a Dios. Ese es un tema muy, muy necesario que lo platiquemos, la comunión en el hogar que honra a Dios. Entonces le voy a pedir que me acompañe en una palabra de oración y vamos a comenzar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias porque nos has permitido adorarte, alabarte en el espíritu y en el entendimiento.
nos hemos gozado, nos hemos alegrado. Señor, también te hemos traído nuestras ofrendas, el fruto de labios que confiesa tu nombre. Y ahora nos has de hablar a través de tu palabra y nosotros estamos aquí para escucharte, para obedecerte, Señor, y estar atentos a cada palabra y a cada instrucción que tú tienes para nosotros. Llena nuestro corazón de gozo y alegría, Señor, y mientras tu palabra está siendo expuesta, que tu Espíritu Santo nos esté convenciendo, redarguyendo y guiando hacia toda la verdad. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2 versículo 4, por favor, y después va a buscar el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 25. Primero vamos a estudiar Filipenses capítulo 2 versículo 4. El tema de esta noche lo he titulado La comunión en el hogar que honra a Dios. Y dice así la palabra del Señor: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahora Proverbios capítulo 25, versículo 11. Proverbios 25, versículo 11 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y el día de hoy vamos a hablar entonces sobre comunión. Y quiero comenzar mencionando algunas causas y consecuencias de la falta de comunión en la familia. Esto es estadísticas seculares. Dice que la falta de comunión en la familia radica en el choque de egos. Esto es muy importante, ¿eh? La falta de comunión en la familia radica en el choque de egos y el hecho de no estar dispuestos a ceder. Es decir, cuando alguna parte de la familia, sea el esposo, la esposa, los hijos, dicen, por ejemplo, ¿por qué soy yo el que se debe disculpar? ¿Por qué soy yo el que debo de pedir perdón? ¿Por qué soy yo esa persona quien debe de ceder? ¿Por qué no la otra persona? ¿Por qué no mi esposa? ¿Por qué no mi esposo? ¿Por qué no mis hijos? Bueno, también la falta de negociación es una causa de por qué hay tan poca comunión en muchos hogares. Cuando hablamos de negociación estamos hablando del acuerdo, ¿sí? De sentarnos tranquilos en medio de una discusión, quizá de un momento tormentoso, y tratar de conversar y de hablar. Cuando eso no sucede y cuando uno no llega al acuerdo, bueno, finalmente tampoco podemos pensar en comunión, porque el acuerdo es parte, o mejor dicho, la comunión es generada por el acuerdo entre las partes. A gran escala, los factores o los tres factores más comunes que causan este problema son, en primer lugar, la falta de paciencia, ¿sí? Ahora, si tú piensas rápidamente en los frutos del Espíritu Santo que enumera el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 22, no los tienes que buscar, ahí habla de la paciencia, ¿sí? Y este aspecto de la paciencia, o este fruto, mejor dicho, es como la ruta de escape, y que consiste en simplemente, la falta de paciencia consiste en ignorar a la otra persona, lo cual es una falsa salida y que nos lleva a la falta de comunión. Si hay algo que hace falta en un hogar es paciencia, ¿sí? A veces somos muy impacientes, somos muy explosivos, no se puede equivocar ella, no se puede equivocar él, no se pueden equivocar nuestros hijos porque inmediatamente reaccionamos, explotamos. Y siempre debemos considerar que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es el resultado de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos decir que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida si no lo demostramos por medio de los frutos que produce el Espíritu Santo, como amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y entre esos paciencia. En segundo lugar, la falta de tiempo. La falta de tiempo es un enemigo muy grande que no permite que haya comunión en el hogar. Este es otro aspecto que daña terriblemente eso, la comunión, y es que
La vida diaria nos obliga a cumplir con horarios que suelen ser muy absorbentes, y quizá en un país como los Estados Unidos más, ¿sí? Donde es un país que, aunque ha sido fundado o fue fundado con valores cristianos bíblicos, bueno, también el enemigo por el otro lado se encargó de atacarlo, ¿verdad? Y de sembrar en el corazón de las personas el afán por las cosas materiales. Entonces, cuando el afán por las cosas materiales rebasa nuestras convicciones cristianas, nos damos cuenta que aspectos tan básicos como el darle tiempo a la familia, darle tiempo al hogar, no existe. Simplemente usamos siempre pretextos o causas, y siempre decimos: es que quisiera darte más tiempo, pero no lo tengo; quisiera ir de vacaciones, pero no tengo tiempo; quisiera que fuéramos al cine, pero no tengo tiempo porque tengo que trabajar esto, lo otro. Y cuando nos falta tiempo para la familia, eso impide que haya comunión en el hogar. Y en tercer lugar, la indisciplina. Es decir, el no ser organizados, el no manejar bien nuestros horarios, los malos hábitos que incluso arrastramos de cuando éramos solteros, hijos que no obedecen a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto arruina la paz en el hogar y forma una barrera muy grande contra la comunión que debe haber en la familia, ¿sí? Entonces mencioné 3 cosas. Número 1, la falta de paciencia, que es un fruto. Número 2, un fruto del Espíritu Santo. Número 2, la falta de tiempo. Y en tercer lugar, la indisciplina, que es la falta de la estructura, la falta de organización en el hogar. Ahora, la falta de comunión es algo que puede terminar en una gravedad irremediable. Óigalo bien, la falta de comunión no es algo que se debe tomar a la ligera. No es algo de decir: bueno, pues ya me acostumbré a vivir así, mi esposa por su lado, yo por mi lado, mis hijos por su lado, yo mi trabajo, ella el suyo, los hijos la escuela. No podemos tomar este tema de la comunión tan a la ligera, porque puede terminar en una gravedad irremediable. ¿Por qué? Porque de allí se suscitan los pleitos. De la falta de comunión se suscita la violencia intrafamiliar, incluso la separación en el hogar, que es el divorcio, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por falta de comunión, porque la gente dice: bueno, ya no es nada como en el principio, ya mi esposa, ya no disfruto estar tanto tiempo como disfrutaba estarlo con ella cuando éramos novios o cuando éramos recién casados. Mis hijos, al principio era una ilusión tener hijos, hoy ya los tengo, ya crecieron. Solamente problemas me han traído a mi hogar, dolores de cabeza, y la comunión se rompe de tal manera que dicen: ¿qué caso tiene seguir casado? ¿Qué caso tiene seguir unido a esta persona? Dicen, ¿verdad? Decimos, o dice el mundo: se acabó la química, se acabó la vibra, ya no siento nada, no me siento atraído, ya ni siquiera me gusta mi esposa, mi esposo dejó de ser caballeroso, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay mujeres que se han acercado con mi esposa y le han dicho: hermana, tenemos 40 años de casados y mi esposo ha cambiado mucho, pero hay cosas que no ha cambiado. Por ejemplo, él sigue siendo un desordenado. Tenemos 40 años de casado y sigue dejando los calcetines por todos lados. Dice: ya estoy harta, le han dicho a mi esposa: ya estoy harta, mi esposo es un desordenado. Ahora, suena risible, pero podemos ver cómo un pequeño detalle tiene tanto poder para romper la comunión. Un pequeño detalle que no se ordenó, que no se corrigió, tiene tanto poder para producir un divorcio. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Escritura es Eva, ¿sí? La desobediencia de Eva a Dios produjo la más grave consecuencia a nivel universal: rompió la comunión con Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, pero después de que Eva causa ese rompimiento, esa separación de la comunión que tenía Dios con el ser humano, viene nuestro Señor Jesucristo, afortunadamente, el postrer Adán o el segundo Adán. ¿Y qué hizo Él? Restauró esa comunión que habíamos perdido por medio de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. ¿Y cómo Jesucristo vino a restaurar esa comunión que habíamos perdido? Por medio de su obediencia.
¿Sí? Cuando Jesús obedece al Padre en toda su comisión, en su ministerio, en su labor como Mesías, como nuestro Salvador, como el que expiaría nuestros pecados, el Redentor de nuestras vidas, entonces Él, ¿qué hace? Restaura nuestra relación con Dios por medio de su obediencia. Y eso es precisamente el modelo que Dios quiere que sigamos en el hogar, que sepamos y entendamos que Jesucristo si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y de nuestros hogares y en nuestros matrimonios, Él quiere restaurar nuevamente nuestra comunión, no solamente con Dios, ¿sí?, para salvación, sino entre nosotros mismos también. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto que estoy diciendo? Que la comunión es un principio elemental para la vida. ¿Me escucharon? La comunión es un principio elemental para la vida, para lo que sea. Si estás en tu hogar, necesitas tener comunión con los tuyos. Si estás en el trabajo, necesitas tener comunión con tu jefe de trabajo, con tus compañeros. Si estás en la iglesia, necesitas tener comunión con Dios. Necesitas tener comunión con tus hermanos. Donde quiera que tú estás, necesitas la comunión. La comunión es un principio elemental para la vida. Ahora, todos debemos reconocer que hemos fallado en cumplir el ideal divino de Dios en cuanto a la comunión. Porque, por ejemplo, la forma en que nos dirigimos a nuestra esposa, la forma en la que te diriges a tu esposo, a nuestros hijos, la manera en la que nos dirigimos a la gente que nos rodea, a nuestros hermanos aquí en la iglesia, incluso la forma en que tratamos de relacionarnos con Dios, no siempre es el ideal de Dios y fácilmente rompemos nuestra comunión con Él. ¿No les ha pasado? A veces tenemos conversaciones o mi esposa y yo estamos platicando de un tema que de repente hay algo que a ella no le parezca, hay algo que a mí no me puede parecer y ella me dice y yo le digo y estamos platicando cuando de repente ella me dice, oye, puedes decirme las cosas pero de diferente manera. Y yo digo, ¿en qué momento perdí la razón? ¿O en qué momento perdí la comunión? ¿Sí? Y eso suele pasar todo el tiempo. Estamos hablando con nuestros hijos, le llamas la atención, tu hijo te da una explicación, le vuelves a llamar la atención y de repente tu hijo te dice, papá, ¿me puedes dejar de gritar? Si me hablas, te entiendo, no necesitas gritarme. Se da la media vuelta, se va a su cuarto, azota la puerta y se perdió la comunión. Vas a tu tiempo de oración con Dios y empiezas a adorarle, empiezas a alabarle y terminas pidiéndole esto, te pido aquello, dame esto, dame aquello y mira fulanito, ¿por qué le va mejor que a mí? ¿No te has dado cuenta, Señor, cómo fulanito me trata mal, me ve mal, las cosas? Y perdiste la comunión con Dios. Y es que la comunión con Dios es un aspecto tan sensible que tenemos que cuidar con todo nuestro corazón, ¿sí? Ya hablamos, por ejemplo, de Eva, pero hay más ejemplos que rompieron la comunión con Dios o entre la familia. Por ejemplo, la envidia de Caín contra su hermano Abel, ¿se acuerdan? Esa envidia causó una ruptura familiar al grado de haberlo asesinado. Por otro lado, tenemos la envidia de los hermanos de José, que causó que la comunión que él tenía con su padre terminara por muchos años. La acción de Jacob hacia su hermano Esaú causó otra ruptura importante. Él tuvo que huir de su casa y la comunión que había entre padres e hijos se vio afectada. Además, porque su madre Rebeca prefería a Jacob y su padre Isaac prefería a Esaú. Entonces, si te das cuenta, aspectos tan aparentemente sencillos pueden causar la ruptura de la comunión en la familia. Y cuando la ruptura, hermanos, sucede en nuestra comunión, ¿sabes algo? El enemigo va a venir sobre nuestro hogar y nos va a devorar. Porque solamente en nuestra comunión con Dios, solamente en nuestra relación con Dios, nadie me conteste, pero yo te puedo preguntar, ¿tú oras? Y algunos dirán sí, y yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo oras? Y a lo mejor me dices, el tiempo no importa. Bueno, no importa el tiempo, pero mientras más tiempo pasamos con el Señor, eso refleja que más comunión tenemos con Dios. Si yo te preguntara, ¿tú estudias la palabra de Dios? ¿Ya leíste la Biblia por lo menos una vez? Porque nuestra entrega a las cosas espirituales van a hablar de qué clase de comunión tenemos nosotros con Dios. ¿Sí? Ahora, en primer lugar debemos tener mucho cuidado con las palabras que usamos en nuestra relación.
palabras degradantes, porque esto no honra a Dios en absoluto y rompe la comunión, rompe la relación con Dios y rompe la comunión que tenemos con nuestra familia. Estas palabras degradantes también se conocen como palabras o expresiones desconsideradas, como cuando vemos, por ejemplo, nos ha pasado quizá que llegas del trabajo y ves a tu esposa que trabajó todo el día, quizá tu esposa también trabaje, o no sé, simplemente la actividad que desarrollan nuestras esposas en la casa, pues es exhausta, ¿no? Es desgastante. Y llegas a tu casa y está cansada por todo ese trabajo que desarrolló durante el día, y quizá en lugar de decirle algo gratificante o que cause en ello alegría, usamos otro tipo de lenguaje, otro tipo de expresiones, y le decimos: oye, no sé, ¿qué has hecho todo el día? ¿Ya planchaste mi ropa? Oye, ¿qué has hecho todo el día? Dame un masaje, ¿qué no ves que vengo cansado? Hazme de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un aspecto desconsiderado, oiga lo que voy a decir, que degrada a nuestra esposa o que degrada a nuestra pareja, porque la hacemos sentir como nuestra servidora doméstica. También pasa con las esposas. Hay mujeres desconsideradas hacia sus esposos que no valoran sus esfuerzos ni el dinero que aportan para la casa, ¿sí? Entonces, para no caer en esta degradación de nuestras acciones, tenemos que buscar los momentos apropiados, de tal manera que nuestra conversación, que nuestra comunión, que nuestra relación, oigan lo que voy a decir, honre a Dios, ¿sí? Honre a Dios. El domingo pasado me decía un hermano, el líder de los Ujieres, me decía: oye, pastor, una hermana se me acercó y me dijo lo siguiente. Me dijo: oye, hermano, ¿podría preguntarle al pastor si está mal ir a una fiesta y bailar y tomar tequila? Y le dije: ¿es en serio? O sí, es en serio. ¿Y qué le dijiste tú? No me preguntes, tú ya debes tener la respuesta, ¿verdad? Bueno, yo le dije: mira, le vas a dar una respuesta muy simple. Tú le vas a decir lo siguiente: hermana, si lo que tú haces honra a Dios, hazlo. Entonces, tú dile: si tú crees que irte a bailar y a tomar y a todo ese ambiente honra a Dios, hazlo. Pero si no crees que honre a Dios, entonces no lo hagas, ¿sí? Y en el hogar es lo mismo, hermanos. A veces decimos: es que es tu culpa, o por tu culpa yo te hablo así, o por tu culpa las cosas no salen bien en el hogar, y empezamos a levantar el tono y comenzamos a insultarnos y a usar expresiones degradantes. Tenemos que hacer un alto y decir: lo que estoy diciendo, y como lo estoy diciendo, honra a Dios. Y si no honra a Dios, lo mejor es como Job, que dijo: pondré mi dedo en la boca y mejor me voy a quedar callado, porque en lugar de ayudar, complicamos más la situación. Ahora, eso produce insensibilidad en la comunión, ¿sí? Ya no hay, ya en nuestra comunión podemos decirnos, podemos hablarnos, podemos insultarnos, y a veces el que ofende ya no siente tan mal ofender a su esposa, o la esposa ya no se siente tan mal, se acostumbra, se cauteriza la conciencia. Y si hay algo valiosísimo que tenemos, que Dios nos dio, es la conciencia, hermanos. Hazle caso a la voz de tu conciencia, porque en la conciencia es donde trabaja el Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a llevar tu relación, y el Espíritu Santo te va a decir: para, hasta ahí, no digas más, ¿sí? A veces tenemos pláticas, mi esposa y yo, muy interesantes, y la veo así con los ojos saltones, 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 y me dice: aquí tengo la respuesta que te quiero dar, ¿verdad? Me dice: pero me voy a quedar callada. ¿Qué pasó ahí? Que el Espíritu Santo nos pone un alto, nos habla la conciencia y dice: no más, porque con algo pequeñísimo, ¿se acuerdan que la Escritura dice que las pequeñas zorras son las que devoran las viñas completas? Y que no sea esa mosca que cae en el perfume del perfumador, que echa a perder todo. Y si hay algo que debemos de cuidar en el hogar, es la armonía, y es la comunión entre nosotros, porque estamos reflejando la comunión que se supone tenemos con el Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a comer a la casa de Simón el fariseo?
Ahí había una mujer pecadora que tuvo un acto de sensibilidad hacia Jesús que ningún otro hombre o el fariseo propio que había invitado a Jesús a su casa a cenar no lo tuvo. Vamos a Lucas capítulo 7 versículo 36. Lucas capítulo 7 verso 36. Dice que uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él en su casa. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ya lo tiene? Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, ¿qué hizo? Estamos hablando de la sensibilidad, Hizo que comenzó a regar los pies de Jesús con lágrimas, los secaba con sus cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado decía dentro de sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. ¿Sabe lo que estaba haciendo este hombre? Estaba juzgando insensiblemente la acción de esta mujer. Estaba juzgando, repito, insensiblemente la acción de esta mujer. Yo espero que tú no seas de esos hombres que le dice a tu esposa: ¿y por qué lloras? Puedes hablar sin llorar. Porque juzgamos insensiblemente algo que por naturaleza Dios les dio a ellas. ¿Sí? Y esto está pasando aquí, y eso rompe la comunión. Ahí tenemos a un fariseo interesado en tener comunión con Cristo, pero estaba juzgando a una mujer que quería tener una genuina comunión con Cristo. Verso 40. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: dime, maestro. Verso 41. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón respondió y dijo: bueno, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Todos digan: juzgar correctamente. Verso 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Entré a tu casa y no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entré a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, Simón, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Wow, esto es impresionante. Ahora, yo hago una pregunta: ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestra pareja, hacia tu esposo, hacia tu hijo, cuando estás en un momento tan sensible? Llámese el tema que sea. Quizá tu hijo sufre de bullying en la escuela y tú ni siquiera te has dado cuenta, porque cuando llega tu hijo y te dice: oye papá, que un niño se burló de mí, tú le dices: pues sé más hombrecito, o contéstale, o apréndete a defender. Y entonces se pierde toda sensibilidad. O cuando estás discutiendo con tu esposa, lo decía ahorita, y ella empieza a llorar y tú la callas y le dices: cállate, deja de llorar, háblame bien, mírame a los ojos, ¿verdad? Etcétera. Unas tonterías a veces decimos. Y esa insensibilidad rompe la comunión en el hogar. ¿Sí? ¿Qué haces cuando tu esposa cayó enferma en cama? ¿Qué haces cuando tu esposo está enfermo en cama? ¿Sí? ¿Y qué le dices? No, no es para tanto, tómate la pastilla y duérmete. Se me hace que te duele la cabeza por tantos corajes que hace. Ve y acuéstate un rato. ¿Sí? ¿Sabe lo que es eso? Son declaraciones insensibles que degradan a la persona, porque la hacemos sentir que no nos importa cómo se está sintiendo. Estamos desvalorizando a nuestro ser amado y estamos quebrantando la comunión que debería existir en momentos tan sensibles como esos. Comunión.
Está Jesús en la mesa, está el fariseo, está la mujer pecadora, y existe un momento de sensibilidad donde aquella mujer derrama sus lágrimas, derrama su perfume, lava los pies del maestro. Ella está llorando, ella está adorando al Señor, ella se está acercando a Cristo. Tenemos al otro que está prejuzgando la situación, que le está señalando a ella de pecadora, está señalando a Cristo. Si él fuera el Mesías o si él fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Vemos a un hombre que aparentemente quiere tener comunión con Cristo, pero no la tiene porque juzga y prejuzga las situaciones. Tenemos otra mujer que está callada y simplemente derrama su corazón a los pies de Cristo. ¿Qué les parece? Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una regla en la familia, y esa regla consiste que cuando un integrante de la familia está enfermo, sea cual sea, un leve dolor de cabeza hasta una enfermedad más grave, todos nos juntamos, le imponemos manos a mi hijo, a mi esposa o a mí, y oramos juntos. Son principios elementales, no solo para que Dios sane a mi esposa o sane a mis hijos, sino para que haya más comunión y sensibilidad unos con otros. ¿Creen que es importante la sensibilidad? ¿Sí? Si no fuera así, ¿por qué Jesús lloró cuando supo que su amigo Lázaro había muerto? Si no es tan importante, ¿por qué vemos esos momentos, hermano, tan especiales de nuestro Señor Jesucristo derramando su alma, derramando su oración? Y dice que como grandes gotas de sangre caían en el Getsemaní cuando oraba al Padre, a punto de ir al Calvario a morir por ti, por mí. Porque la sensibilidad es importante y es un tema imprescindible dentro de la comunión entre nosotros y dentro de la comunión con Dios. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú le cantas, cuando tú te relacionas con Dios, debe haber momentos de sensibilidad. Tú lloras, tú le abrazas, tú te ríes con el Señor, tú te quebrantas, tú te tiras en el piso, etcétera, etcétera, porque la comunión produce sensibilidad. Nosotros no podemos andar por la vida tranquilos y, oye, ¿y cómo está tu esposa? Está con 40 grados de temperatura en la casa y tú en el mall comiéndote un helado. ¿Verdad? Estamos hablando de sensibilidad. La sensibilidad es parte de nuestra comunión. No olvidemos que cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones son una semilla que sembramos en el corazón y que tarde o temprano dará su fruto. Y en este punto que estamos hablando de las palabras degradantes, antes solo se sabía que era el hombre hacia la mujer, pero desde que inició el famoso movimiento de la liberación femenil, ¿verdad? O femenina, ya es muy común escuchar a mujeres que también usan este tipo de lenguaje hacia sus esposos, lenguajes degradantes, lenguajes insensibles. Ya no respetan a sus esposos. De hecho, a eso se refiere el Proverbio capítulo 12 versículo 18, cuando dice que hay hombres, y se refiere a hombre o mujer, cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos necesitan sabiduría en sus palabras? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Necesitamos sabiduría. Ahora, también existe otro problema, la exigencia excesiva en el hogar. La exigencia excesiva en el hogar rompe la comunión y es bastante perjudicial. ¿Cuál es esta exigencia excesiva en el hogar? Bueno, son acciones mandonas, son acciones amenazantes, son acciones tan drásticas que lo único que producen son pleitos. Y hay algo que debemos dejar bien claro: la autoridad en el hogar es Dios. Amén. Aunque el hombre y la mujer y los hijos, cada quien tiene sus propias responsabilidades, cada quien tiene sus propios roles. Dice la Escritura que Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es el esposo, el Señor, el dueño de la iglesia, que somos todos nosotros, hombres y mujeres. Entonces, cada uno tenemos nuestro rol, pero en realidad la autoridad suprema en el hogar es Dios. En un hogar cristiano,
Dios debe ocupar la autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? En un hogar cristiano, Dios debe ocupar el lugar supremo de autoridad. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, una persona, un esposo que sea demasiado exigente con su esposa, o una esposa que sea demasiado exigente con su esposo, o papá y mamá que sean demasiado exigentes con los hijos, ¿saben lo que está pasando? Están violando el principio de autoridad. Estamos violando el principio de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando asumimos una actitud de autoridad mal aplicada o mal entendida, damos lugar a acciones que, en lugar de reflejar la autoridad de Cristo en nuestro hogar, causa un dolor. ¿Sí? ¿No has oído a padres que dicen: yo cuando era niño sufrí mucho, y yo era del pueblo, y yo era del rancho, y mi papá me crió a puros golpes, y me pegaba con la tabla, y me daba con el cinturón, y esto y lo otro, y me mandaba al campo, y no me mandó a la escuela, y yo tenía que proveer para la casa? Bueno, esa fue su situación. Y dice: y ahora mis hijos van a ser educados de la misma manera. Le tiene que doler, y le tiene que costar igual que a mí, para que valore, para que entienda. ¿Y sabes lo que causamos con eso, hermanos? Estamos diciéndole a Dios: Dios, hazte a un lado, la autoridad soy yo. Y violas un principio de autoridad. Ya dije que el principio de autoridad es que Dios es la autoridad suprema en el hogar. Y si a ti te tocó vivir una experiencia de eso, bueno, Dios te dio tu aprendizaje, y Dios te guardó, y Dios guardó tu corazón. Pero no quiere decir que tengas que repetir la misma historia con tus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú crees que la palabra de Dios es autoridad para ti, vea la palabra de Dios, ve a Dios en oración y date cuenta, o mejor dicho, deja que Dios sea la autoridad suprema de tu hogar, y que te diga: no, la historia no se puede repetir igual, porque además cada caso es diferente. No violemos los principios de autoridad en la Escritura, porque cuando los violamos, eso causa dolor en el hogar, va a causar tristeza, amargura, resentimiento y falta de perdón. Por ejemplo, frases como: en esta casa mando yo, ¿verdad? O llegas del trabajo y agarras y pasas el dedo por el librero, ¿verdad? Así. Y le dices: mira nada más cuánto polvo tiene el ropero. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta cuándo vas a cocinar bien? Bueno, también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Hay mujeres muy exigentes o más de la cuenta, y que también degradan la relación matrimonial. ¿Por qué llegaste tarde? Nada más 5 minutos, había mucho tráfico. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Con quién andabas? ¿Sí? Bueno, y infinidad de cosas, ¿no? Todos estos son actos de crueldad que con los años van matando la relación. A eso se refirió el proverbista cuando dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Porque cuando uno de los dos no controla su enojo, puede tener actitudes tan crueles que podrían provocar que su pareja se desmorone. Podríamos provocar que el hogar se desmorone. ¿Tú quieres eso en tu hogar? Todos queremos comunión, todos queremos que nuestro hogar sea edificado, ¿no? Que sea fortalecido. Dios nos enseña eso. Él ama la comunión con nosotros y entre nosotros. Él quiere que seamos de un corazón apacible. Dios quiere que seamos de un corazón tierno, que dejemos las exigencias excesivas que están fuera de lugar. Dios quiere que seamos pacificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tenemos lo nuestro, es verdad, en nuestra naturaleza, pero en Cristo podemos coincidir en el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos coincidir. El Proverbio capítulo 14, versículo 30 dice que el corazón apacible, ¿qué es?
ver, búsquenlo. Proverbios 14:30. El corazón apacible, ¿qué es? Pero la envidia es carcoma de los huesos. Dile a tu esposa o a tu esposo: el corazón apacible, mi amor, es vida, ¿verdad? Yo no hablo inglés, usted sí, pero puedes decirle, así que take it easy. ¿Sí lo dije bien? Ok, thank you. Take it easy, my love. ¿Sí? Sí, tómalo con calma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón apacible es vida de la carne. ¿No quieres vida en tu hogar? ¿No quieres comunión en tu hogar? No queremos, hermanos, que cuando la gente entre a tu hogar te diga, oiga, qué paz se respira en tu casa. ¿No quieren eso? ¿Por qué están tan serios? ¿Estoy pisando callos? Bueno, posiblemente, ¿verdad? ¿No quieres que la gente opine eso de ti? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? De corazón, apacibles, tranquilo, brother, ¿sí? Ahora, hay otra área que debemos arreglar en el hogar. Si es que queremos que haya una buena comunión, no debemos reprobar todo lo que hace nuestro cónyuge. No repruebes todo lo que hace tu esposa o lo que hace tu esposo o lo que hacen tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque eso no honra a Dios. ¿Ustedes quieren honrar a Dios? ¿Sí? Miren, actitudes moralistas, ¿sí? Moralistas, y eso es muy diferente a la moral, ¿sí? Dios es un Dios moral, pero Él no es moralista, ¿sí? Y hay mucha gente demasiado moralista. La moral es buena, es correcta, eso está en la esencia de Dios. Por algo Él nos dio los 10 mandamientos, ¿no? Que son principios fundamentales que trasciende el tiempo, la historia, las edades, y están vigentes hasta el día de hoy, y hablan de la moral de Dios. Bueno, actitudes moralistas como exagerar las normas de conducta, actitudes criticonas, juzgonas, palabras condenatorias, palabras donde no hay aprecio, y actitudes que solo buscan el lado malo son destructivas, destruyen la comunión, destruyen nuestra relación. ¿Sí? Por ejemplo, si tú le dices, pruebas la sopa y le dices, está más o menos, no me gustó. No, sopas las de mi madre, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con eso? Sí. Y le dice la esposa, mi amor, oye, ¿cómo me ves el vestido? Creo que me queda un poco apretado, ¿verdad? No, el vestido está bien, pero tú. Estamos hablando que no debemos reprobar las acciones de nuestra esposa, de tu esposo, de tus hijos, para no romper la comunión en el hogar. Se me viene a la mente los fariseos contra Cristo, ¿sí? Yo sé que usted no es fariseo, pero estos tipos, ¿verdad? Ellos siempre buscaban el lado malo de Jesús. ¿Se acuerdan? En lugar de apreciar todo lo bueno que Jesús hacía por la nación, por el pueblo, ellos solamente veían o buscaban el lado malo de Cristo. Le decían, ¿por qué sanas en sábado? Habiendo otros días, ¿por qué tienes que sanar en sábado? En lugar de ver el milagro, en lugar de ver la gracia, ¿sí? El cumplimiento mesiánico, el favor, el gozo, la felicidad, el gusto que producía en el enfermo, en el paralítico, en el cielo, en el ciego, decía, ¿por qué habiendo 5 días de la semana o 6 vienes a sanar en día de reposo? En otra ocasión le dijeron, ¿quién te crees para perdonar pecados? ¿Sí? También le dijeron, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te sientas a comer con pecadores? Porque siempre estaban buscando el lado malo de Jesús en lugar de apreciar todo lo bueno que hacía por ellos.
Nosotros le oímos decir que este templo que fue construido, Él lo va a derribar y en 3 días lo va a levantar. Mentira, Jesús no había dicho eso tampoco, pero siempre le estaban buscando el lado malo. Resucitó a Lázaro y eso trajo una conversión impresionante. Ahora no solo querían matar a Jesús, también querían matar a Lázaro. Lázaro estaba celebrando la resurrección y ya lo estaban persiguiendo, porque siempre estaban buscando el lado malo de lo bueno. ¿Y acaso tu esposa no es algo bueno, maravilloso, extraordinario que el Señor te regaló? ¿No es tu esposo algo maravilloso que Dios te dio? ¿No son los hijos algo maravilloso que Dios nos dio, hermanos? ¿Sí? Entonces no asumamos la postura de los fariseos y tratemos de estar buscando el lado malo de ellos cuando ellos han traído gozo a nuestros corazones. Son un regalo de Dios. Que no los hemos sabido pastorear es diferente. Que no hemos sabido gobernar nuestro hogar, que no hemos sabido relacionarnos con nuestra esposa, que no hemos sabido tratar a nuestros hijos debidamente, honrosamente, eso es otra cosa. Pero todo ello es una bendición que Dios nos da. ¿Tú consideras a tu familia como una bendición? ¿Sí? Estos hombres, estos fariseos eran juzgones. Reprobaban todo lo que Jesús hacía. Y así hay muchos matrimonios. Juzgan todo lo que su pareja hace, en lugar de apreciarlo. Y quizá la peor forma de comunicarnos con nuestra esposa es la comunión destructiva. No hay nada más horrible en el matrimonio que una esposa que habla mal de su esposo y un esposo que habla mal de su esposa. No hay nada más horrible que eso, ¿verdad? Porque muchos, queriéndose desahogar de sus problemas con otras personas, terminan hablando mal, ¿sí? Y peor aún cuando lo publican en su Facebook. Y ahí está la pobre esposa, ¿verdad? Que tuvo un problema con el esposo y publica: ayúdenme a orar, estoy desesperada. Y la gente empieza rápido: ¿qué habrá hecho este? ¿Verdad? Si alguien ha visto a mi marido, por favor avísenme. Tiene 3 días que no llega a la casa. Ay, el otro está, desdichado, ¿verdad? ¿Con quién andará? Los otros: mi esposa no me comprende, ¿verdad? Quiere que le aparezca una doctora corazón por ahí que lo consuele. No se imaginan, escuchen bien, no se imaginan las puertas tan grandes que se le abra al enemigo tomando esa postura. Eso es un matrimonio deshonroso, es un matrimonio destructivo, es un matrimonio que no honra a Dios, es un matrimonio que ha destruido la base fundamental que es la comunión mutua. Ahora, desahogarse de los problemas, claro que es necesario, pero no con gente que no tenga la capacidad espiritual para darnos un buen consejo. La administración se debe dar aquí en la congregación para que no haya destrucción en el hogar. El proverbio, anoten Proverbios 11, verso 14, dice que donde hay buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Cuántos quieren victoria en sus matrimonios? ¿Sí? Proverbios 15, 22 dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros los planes triunfan. Proverbios 12, 15: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Ahora, la familia, hermanos, es la base de la sociedad. Y por lo tanto, debemos sujetar nuestras palabras y nuestras acciones a la palabra de Dios. Decía el pastor David, ¿no? Familias fuertes, iglesia fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y van a estar trabajando este año sobre eso, les felicito, ¿sí? Pero todo eso, sus acciones, sus palabras y todo lo que encaminen, tienen que estar sujetos a la palabra de Dios para que triunfen. ¿Se acuerdan de Job y su esposa? ¿Sí? ¿Han leído su historia? Su esposa no sujetó sus palabras, sus sentimientos a la palabra de Dios, pero Job sí lo hizo.
Ella le dijo a Job, ¿se acuerdan lo que le dijo? Lo que deberías de hacer, Job, con todo este desastre que nos ha pasado, ¿qué? Oiga el consejo que le fue a dar esta mujer al esposo. Lo que deberías de hacer es mejor maldecir a Dios y morirte. ¿Para qué vivir así? Ella no sujetó sus palabras a la palabra de Dios, pero Job sí lo hizo. Porque Job respondió en su libro, capítulo 2, versículo 10, y él le dijo a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Entonces, de manera bíblica, hermanos, tenemos que aprender a resolver nuestros problemas y llevar nuestra familia a Cristo y honrar, que nuestra familia honre a Dios de manera bíblica. Y quiero mencionar algunos errores que debemos evitar para conservar la comunión en nuestro hogar. Número 1, no debemos pensar que solo yo tengo la razón. No debemos pensar que solo yo tengo la razón y solo yo tengo el derecho a hablar. Hay matrimonios que cuando llegan a consejería, ¿saben cuál es uno de los detonantes de sus problemas? ¿Sí? Que dicen: pastor, mi esposa habla y habla y habla y habla y habla tanto que cuando se calla yo ya olvidé lo que tenía que decirle. ¿Sí? Ahora, sabemos que muchas tienen el don de hablar mucho, ¿sí? Pero nunca vamos a poder llegar a acuerdos y nunca vamos a honrar a Dios si no sabemos compartir la conversación. Debe ser un diálogo para que haya comunión, no un monólogo. Todos digan diálogo, ¿verdad que sí? Para que pueda haber comunión. Por ejemplo, aún Jesús, cuando subía al monte a orar con su Padre, conversaban los dos. Había, ¿qué? Un diálogo, había una armonía en su conversación. Jesús dijo en una ocasión: mi Padre siempre me oye. Eso es un diálogo, había comunión. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Eso es un diálogo, eso es comunión. Moisés y Dios conversaban en el monte. Abraham y Dios conversaban, eran amigos, tenían buena comunión. Job decía: yo hablaré y tú me responderás. Eso es diálogo, eso es comunión. Entonces es un principio que la Escritura nos enseña: dialogar. Ahora, recuerden que la comunicación debe ser como, un día lo ilustré, como lo leí por ahí, que decían que es como un juego de cachar una pelota con el propósito de regresarla para continuar el juego, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú juegas tenis, ¿sí? Y si tú realmente lo que quieres es jugar con la otra persona, cuando tú arrojes tu saque, pues tú se lo vas a tirar de tal manera que tenga la posibilidad de responder y que haya juego, ¿verdad? Y entonces regresa la bola a ti y tú golpeas la bola y se la devuelves con la misma intención de que el jugador la golpee. Pero a veces vemos a jugadores que desde el saque, ¿verdad?, ya le están poniendo ¿cómo se dice? El efecto, ¿verdad? Y lo que quieren es matar al jugador y sacar de tal manera que la pique que no tenga posibilidad de responder. Y así pasa en los hogares, ¿sí? Quieren entablar una relación donde yo tengo razón. Te voy a picar de tal manera mi respuesta que te voy a dejar calladita. Eso no honra a Dios. Te voy a decir algo que te va a doler. Mira, mejor ni le sigas porque estoy a punto de decirte algo que te va a doler. Mira, mejor cállate, porque eso no honra a Dios. Amén. Y a veces pasa con los hijos. Ellos también tienen derecho a expresarse. Ellos tienen derecho también de ser escuchados. Y sin embargo a veces no pasa así y eso afecta la comunión en el hogar. Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar, ¿no? Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar.
De hecho, ustedes recordarán que a Moisés Dios no le permitió entrar en la tierra prometida porque él habló precipitadamente. Y ese es el principio que nos enseña las Escrituras y que nos acaba de enseñar Eclesiastés. Debemos aprender a callar cuando estamos irritados, y si vamos a hablar, que sea poco y equitativamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 2, si queremos que haya comunión, no debemos hablar sin pensar. Como muchos dicen, ay, ¿sabes qué? Perdóname, lo dije sin pensar. Perdóname, no quise decir eso, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar, es tremendo, ¿verdad? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Y qué quiere decir este proverbio? Que es necesario abrir nuestro corazón para escuchar lo que hay en el corazón de tu esposa, lo que hay en el corazón de tu esposo, lo que hay en el corazón de nuestros hijos, para no actuar precipitadamente y no fracasar. Hermanos, en cada historia familiar siempre hay 3 lados: el lado de él, el lado de ella y el lado de tus hijos. Amén. No es nada más de que aquí yo soy el hombre y aquí me van a oír, a ver, sentaditos. No. En la familia siempre hay 3 lados: el esposo, la esposa y los hijos. Y una manera de honrar nuestro matrimonio es primero escuchar y después opinar. Número 3, la comunión en el hogar crece cuando no estamos siempre a la defensiva. Este es un punto muy importante. Debemos ser humildes para reconocer nuestras equivocaciones. ¿Sí? ¿Cuántos humildes hay aquí? No digan amén. Debemos ser humildes para reconocer nuestras equivocaciones. Créanme, muchos pleitos, muchas palabras hirientes, gestos y hasta divorcios se pueden evitar si en lugar de ponernos a la defensiva, aceptamos nuestra culpa. Así de fácil. El Proverbio 19, verso 11 dice que la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Este es un gran versículo, ¿eh? La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Entonces, ponernos a la defensiva es sinónimo de orgullo. Ponernos a la defensiva es sinónimo de arrogancia. Escuchen, ¿saben quién es el fundador del orgullo? Díganlo fuerte, no les dé miedo. ¿Sí? ¿Quién es el fundador del orgullo y la arrogancia? Satanás. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos ponemos a la defensiva, operamos en el espíritu de Satanás. Cuando nos ponemos a la defensiva, cuando no pasamos por alto la ofensa, cuando solo queremos tener la razón, operamos en el espíritu de Satanás. ¿Sabías eso? Pero el proverbio que acabamos de leer dice lo contrario. Dice que la honra de una persona es pasar por alto la ofensa. Y Jesús es el fundador de esa acción. Así como Satanás es el fundador del orgullo, Jesús es el fundador ¿de qué? De perdonar, de pasar por alto la ofensa. Por lo tanto, como familias cristianas debemos practicar este principio. Y claro, alguien dirá, pero no es fácil. Claro que no es fácil. No es fácil, pero déjame decirte algo, es altamente recompensado por Dios. ¿No quieres la recompensa del Señor, hermanos? ¿Sí o no? Es altamente recompensado por Dios. A Jesús le dijeron, demonio tienes, y Jesús pasó por alto la ofensa. Le dijeron hijo de fornicación y no hubo orgullo en él que lo impulsara a defenderse. Lo persiguieron, lo calumniaron, lo ofendieron, lo injuriaron, lo golpearon, lo escupieron, lo desnudaron, lo mataron, lo llevaron a la cruz, le pusieron una corona de espinas, ya muerto le enterraron una lanza en su costado, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo, estando nuestro amado Cristo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pasó por alto la ofensa. Ahora, ¿se imaginan ustedes Jesús poniéndose a la defensiva? De ninguna manera. Él hasta el día de hoy sigue perdonando nuestros pecados. ¿No le das gracias a Dios por eso? Entonces tú también tienes que perdonar los pecados de tu esposa. Tú también tienes que pasar por alto que tu esposo se le fue y te levantó la voz y te dijo algo. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Honra a Dios de forma personal. Jesús dio su vida por su iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo y la esposa de Cristo es su propio cuerpo. Y si Jesús hizo todo esto por amor a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos pasar por alto las ofensas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y dar lugar a la gracia de Dios? Y entender y decir, bueno, hoy le tocó a ella fallar, hoy le tocó a mis hijos fallarme, pero a mí también me ha pasado, a mí también me ha tocado, y sin embargo hoy decido dar lugar a la gracia de Dios. La gracia que perdona, la gracia que restaura, la gracia que edifica, la gracia que restaura, la gracia que restaura nuestras heridas, la gracia que glorifica a Dios por encima de nuestras acciones. Dale un fuerte aplauso al Señor por su gracia. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo José después de que sus hermanos lo vendieron a aquella caravana de amalecitas? Lo metieron a una cisterna, se fue y hubo una separación prácticamente de toda la vida de sus padres. Pero ¿qué pasó con José? Él fue a Egipto, lo apresaron, le negaron la ayuda, pero cuando hubo tiempo de hambre y vinieron los hermanos de José, cuando había hambre en la tierra, ¿se acuerdan? ¿Acaso José les negó la ayuda? Hermanos, ¿acaso José les reprochó lo que le hicieron? Y les dijeron, ustedes son unos malos hermanos, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos hijos del diablo, no te mereces mi perdón. Porque a veces así somos los esposos, ¿no? Y las esposas, tú y tú. ¿José hizo eso? Todo lo contrario. Lo acabo de decir, José le dio lugar a la gracia de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Los abrazó, ¿se acuerdan? Lloró con ellos, los besó, los ayudó, los perdonó y no dejó que ninguna raíz de amargura brotara en su corazón. Él le dio lugar a la gracia de Dios. No es fácil, yo entiendo quizá todo lo que te han hecho, todos los momentos que han pasado, pero dale lugar a la gracia de Dios y la felicidad va a volver a tu hogar. Ese es un regalo que Dios tiene para nosotros. Número 4, tampoco debemos estallar con demasiada facilidad. Eso tampoco honra a Dios y rompe la comunión. Muchos dicen, es que yo soy de rancho, ¿verdad? Y yo así hablo. Así era mi abuelo, así era mi padre, así era mi bisabuelo. ¿Así es Cristo? Entonces ya párale a tu tren. ¿Sí? Porque se supone que estamos hechos ahora a la imagen de Cristo, no a la imagen de tu abuelo, ni de tu abuela, a la imagen de Cristo. El hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. A veces escuchamos en los noticieros historias terribles de gente que no supo controlar su temperamento y las consecuencias han terminado en terribles tragedias. Que un carro se le cerró al otro y uno sacó pistola y lo mató. Que un compañerito le hizo bullying a nuestro hijo y el papá lo buscó venganza y ambos padres terminaron golpeándose en la delegación, lo terminaron metiendo a la cárcel. O que la mujer mató a su esposo porque lo sorprendió con otra. O que el hijo se fue de la casa porque su papá lo disciplinó. O que el hombre sorprendió a su esposa con otro y asesinó a los dos. ¿Y todo por qué? Por estallar con demasiada facilidad. Y eso pasa en el hogar. Cuando no controlamos nuestra naturaleza, vamos a estallar de todo y por todo. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Él, cuando fueron a apresar a Cristo por la traición de Judas, Pedro estalló en su carácter, en su naturaleza, le cortó la oreja a Malco, el ayudante del sumo sacerdote,
Porque Pedro era un hombre explosivo, él era un hombre que estallaba con demasiada facilidad. Y a veces decimos, ay pastor, es que mi carácter no me ayuda, es que yo soy de mecha corta. No, pues ya vele bajando. Porque Jesucristo dijo, ejemplo les he dado para que sigáis mis pisadas, ¿no? Él es nuestro ejemplo a seguir. Sí, pastor, pero soy de mecha corta. Pues qué triste. Caín fue otro, mató a su hermano en un arranque de ira, no supo controlar sus emociones. Los hermanos de José hicieron lo mismo, en un arranque de enojo lo vendieron a los amalecitas. Los hermanos de Dina, ¿se acuerdan? Simeón y Leví, en venganza de su hermana que la habían violado, mataron a todos los hombres de aquella ciudad. Incluso Jacob, que era su padre, les dijo, me han metido en graves problemas. ¿Todo por qué? Por un arranque de ira. Pero nosotros, escuchen bien, cuando venimos a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza. ¿Amén? Todos digan amén, por favor. Todos los que han venido a Cristo, cuando venimos a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza. En la iglesia, antes de que yo fuera pastor, mi pastor anterior organizó un campeonato de fútbol. Y armamos equipos, y el grupo de alabanza era un equipo, los de alabanza contra los sugieres, contra los diáconos, contra los maestros de niño, contra los de cocina, contra estos, contra aquellos. Y sí, hermano, y hubieran visto qué guamisas se daban en pleno partido. Que me dijo el pastor, yo era el líder de alabanza en ese entonces y funcionaba como diácono, y me dijo, ¿sabes qué? Métete, dice, porque no, hombre, esto se dan duro. A ver si metiéndote te respeta. No, ya está como el de la parábola, ¿verdad? Este es el hijo, matémosle. Pues así me pasó. Así me pasó. Me metí, no, casi me mandan al hospital, hermanos. Se supone que cuando venimos a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza. Bienaventurados los pacificadores. Y si ahora tenemos una nueva naturaleza, nos es posible controlar y dominar esa naturaleza que nos hace cometer muchas tonterías, porque ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Gálatas 5:22 nos recuerda que 4 frutos importantes del espíritu cristiano son paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Y también en Juan 1:54, primera de Juan 5:4, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o la naturaleza de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, con nuestra nueva naturaleza ya podemos controlar nuestro carácter. Número 5, estoy terminando. Otro aspecto que debemos cuidar en nuestro hogar es no albergar rencor en nuestro corazón por nada. No albergar rencor en nuestro corazón por nada. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué hace? Cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. El amor cubre todas las faltas. Y tal vez el daño que hemos recibido sea muy grande, los maltratos han sido muchos, las humillaciones ni se diga, pero si logramos guardar nuestro corazón sin rencor, lo que nos espera es una gran recompensa de amor. Ahora, si mezclamos los ingredientes correctos, la misma transformación puede suceder en nuestra relación de comunicación con nuestros seres queridos. Anoten esto: si queremos honrar a Dios en nuestro hogar, tenemos que aprender a confrontar nuestras situaciones. Voy a terminar. Siguiente punto. Si quiero honrar a Dios, debo admitir cuando estoy mal. Este punto es muy importante. ¿Se acuerdan cómo terminó Judas? Ahorcado, muerto. Si tan solo Judas hubiese reconocido su error, habría experimentado la gracia
y el perdón de Dios. ¿No lo creen, hermanos? ¿Verdad? Muchos hogares mueren por el mismo pecado de Judas, porque no reconocen cuando están mal. Y un último punto, y el más importante, que honra a Dios en nuestro hogar, es cambiar. Cambiar. Proverbios 13:19. El deseo cumplido regocija el alma. O el cambio en la persona produce ¿qué? Alegría. Qué poderoso, hermanos, es cuando vemos los cambios en nuestro hogar. Qué hermoso es ver cómo se han ido los problemas, las ofensas, los menosprecios, los gritos, y en su lugar llegaron los buenos tratos, las palabras dulces, ¿sí? Que ¿cuántos años tendrás que ya no le dices a tu esposo mi puchunguito? No lo bajas de gordo y pelón, ¿verdad? Mi puchunguito, mi terroncito de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y a tu esposa, mi muñeca, mi palomita, mi querida, mi preciosa. Hace, ¿verdad? Mejor ni pregunto, hermano. Me voy a meter en un problema. Ya no hay problemas ni acciones degradantes. Ahora debería de haber otra vez caricias, otra vez besos. Cuando era tu novia te la comías a besos y venía de comer los sopes con cebolla y no decían, no importa, ¿verdad? Bésame con los besos de tu boca, decían. ¿Sí? Y ahora bien lavada y todo, y no quieres ni darle ni de pollito, se los mandas por emoji. Ay, sí. ¿Verdad? Ahí sí. Puro beso por emoji, puro beso por emoji. Pero en la vida real ya no hay besos, ya no hay abrazos, ya no hay caricias, ya no hay lunes de novios. Nosotros hemos determinado en nuestra familia, aunque a veces se nos complica, pero procuramos un día a la semana decir es de novios, ¿verdad? Y ay, andamos como que vienen mielas. Si supieran que 5 chilpayates tenemos en la casa y un montón de responsabilidades, pero procuramos fomentar la armonía, el amor, la unidad, la comunión de lo que estamos hablando, ¿sí? Salidas románticas, porque dice el proverbio que el deseo cumplido regocija el alma. ¿Por qué están serios, hermanos? Ya mañana no voy a venir, ¿eh? El deseo cumplido regocija el alma. Cuando hay cambios, ¿verdad? Cuando dices, caray, ahora qué onda, ¿verdad? ¿Por qué me abraza? Déjate abrazar. El Señor está haciendo un cambio. ¿Y ahora qué? Que dame un beso. No, que un beso. No, dáselo, plántaselo. El Señor está haciendo un cambio. ¿Sí? No están enojados, ¿verdad? ¿Ya se me acabó el tiempo? Ya me los discerní, ¿eh? Termino con esto. Toda la atmósfera de nuestro hogar cambia cuando hay reconciliación. Eso es vivir un matrimonio honroso delante de Dios. ¿Cuántos quieren una familia en armonía? ¿Quieres que tu familia honre a Dios en tu manera de vivir? Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar unos por otros, ahí en tu lugar. Y cierren sus ojos, por favor, levanten sus manos. Y si hay alguien, algún matrimonio que quisiera que oráramos en especial por ti, ven al frente y déjanos orar por ti. Los demás vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a orar al Señor y a darle gracias y a decirle: Señor, ayúdame a tener un matrimonio honroso, que te honre a ti, Señor, que entienda la cordura, la inteligencia, la sobriedad, la sabiduría, Señor, que pueda reflejar mi hogar, mi matrimonio a Jesucristo. Y si tú consideras, repito, y te hago la invitación, tú necesitas al Señor, a lo mejor nunca le has dado tu vida a Cristo, a lo mejor aquí hay alguna persona, algún matrimonio que nunca ha rendido su vida a Cristo, nunca le has aceptado como el Señor de tu vida y por eso tu matrimonio es un caos. En el principio, en Génesis, dice la Escritura que todo estaba hecho un caos, todo estaba vacío, desordenado, y vino el Espíritu Santo y trajo orden y separó la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, a las tinieblas llamó noche, separó la lumbrera mayor de la lumbrera menor,
y le llamó luna, y a la lumbrera mayor le llamó noche. Y cuando vio todo que había estado ordenado, lo bendijo Dios. Y así es el matrimonio, así es la familia. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón y tú quieres la bendición de Dios, porque necesitas la bendición de Dios, tienes que rendir tu corazón al Señor y recibirle como el Señor, el Dios que ordene tu vida. Y si tú quieres hacer eso y quieres recibir a Jesús en tu corazón, levanta tu mano ahí en tu lugar, y desde aquí déjame orar por ti. Señor Jesús, dile conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi vida no ha sido la mejor y que mi vida y mi matrimonio no te ha agradado, porque he vivido en desorden. Pero yo quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida y traiga orden. No quiero seguir caminando igual. Quiero ser diferente, quiero ser como tú. Quiero la nueva naturaleza que Cristo me da, para poder tener una familia honrosa, que te honre a ti. Una familia feliz, una familia llena del placer que da tu Espíritu Santo. Señor, por favor, ayúdame a ordenar mi casa, a ordenar mi vida. Y todos los demás vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, yo necesito que pongas orden en mi matrimonio. Yo necesito que pongas orden en mi vida. Y si sientes mucha desesperación por alguna situación que estás viviendo en tu matrimonio, ¿por qué no vienes al frente y me dejas orar por ti? Si tú necesitas el apoyo, la intercesión, la oración, no te quedes ahí. Ven, pide ayuda, pide auxilio y déjanos orar por ti. Yo no conozco tu situación, pero el Señor la conoce. Y yo creo que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si oramos todos por ti, el Señor puede traer una gracia especial a tu matrimonio. Si tú sientes que estás a un paso de algo complicado, algo feo, algo difícil, ven, yo te invito, ven al frente y déjame orar por ti, por tu matrimonio, por tu familia. Dale lugar a la gracia de Dios, como lo aprendimos en esta noche. José le dio lugar a la gracia de Dios y Dios bendijo su hogar. Si hay alguien más, venga al frente, por favor, y déjenos orar por ustedes. Le voy a pedir a mi esposa, David, no sé si alguien puede ayudarnos aquí a orar por ellos. Y vamos a orar por ellos. Extiendan sus manos al frente. Vamos a orar. Señor, te pedimos por este matrimonio. Te pedimos por este hombre, por esta mujer, Señor, que traen delante de ti una situación tan difícil, tan dura, que solo tú puedes traer solución a su necesidad. Tú eres, Señor, un Dios de gracia, de infinita misericordia. Y solo tú conoces cuál es su situación, su problema, la gravedad. Y nosotros pedimos tu asistencia, Señor. Que vengas a sus vidas, que produzcas una transformación, de tal manera que su matrimonio te honre en todas las áreas de su vida. Señor, quizá el enemigo, o mejor dicho, sabemos que el enemigo les ha robado su paz, su tranquilidad, su confianza en ti, y ha producido problemas, enojos, actos de ira y tantas cosas, Señor, que el enemigo ha querido venir a destruir. Pero creemos, Señor, que tú eres más poderoso que el enemigo, y que tú vienes en esta noche con un bálsamo a sus corazones, que tú vienes en esta noche, Señor, con un abrazo de amor y de misericordia y de gracia, porque ellos le están dando una oportunidad a la gracia de Dios y están dando una respuesta a ti, Señor, de tal manera que tu palabra dice que tú no miras de lejos. Todo aquel que viene contrito y humillado, Señor, tú lo recibes y tú lo escuchas, Señor. Escucha este matrimonio y a todos los matrimonios que están aquí en esta noche, que con un grito de desesperación, con un grito, Señor, de alarma, de alerta, te dicen en esta noche: Señor, ayúdanos a tener una comunión santa, una comunión que te honre, una comunión que te alabe, que te glorifique, una comunión que traiga felicidad a nuestro hogar.
que no más el enemigo nos persiga y quiera disolver nuestras familias y que quiera devorar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a mi esposa, a mi esposo, Señor, sino que todos damos lugar a la gracia de Dios de tal manera, Señor, que nos proteges, nos cubres tú, Señor, y nos das de tu cuidado, de tu protección, de tu bendición, Señor. Y podemos ser familias victoriosas, podemos ser familias, Señor, que glorifican tu nombre, familias que brillan como una luz, como una antorcha que brilla en medio de un lugar oscuro. Que podamos ser esa sal de la tierra que penetra el mundo, Señor, que frena la corrupción de este mundo en alguna proporción, de tal manera, Señor, que nuestro matrimonio sea honroso delante de ti y que te honre y te glorifique siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de mejorar. Gracias por esta iglesia, Señor, te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos todos amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.